生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 296 al 300. Así pues, entre ellos hay bastantes maestros de pociones con mucho talento. Incluso hay algunos alquimistas. Al enterarse de que, tras unirse al Circo del Cielo Estrellado, podrían recibir pociones de veneno de lobo gratuitas mensualmente y apoyo básico para subsistir, aquellos hombres lobo, que habían sido marginados en diversos grados debido a su licantropía, acudieron en masa como el viejo Ocho olfateando excremento. Sí, señor, actualmente tenemos un total de 563 hombres lobo registrados. Al entrar en el campamento brillantemente iluminado del Circo del Cielo Estrellado, rodeado de puestos que parecían casetas de mercado como las de un mercado de Pascua Mugle, William incluso divisó sucursales de Oneiduques, la tienda de bromas de Sonko y la tienda de varitas de Ollivander. No le falta un Gringotts. William se frotó la barbilla, sopesando la viabilidad de traer de vuelta a unos cuantos duendes para abrir un banco. Detrás de este mini callejón diagonal había varios proyectos preparatorios con los que estaba muy familiarizado. Mundungus continuó su informe, y al contemplar la deslumbrante variedad de proyectos de parques de atracciones a su alrededor, William no pudo evitar asentir. Así es, si solo se ofrecen los mismos actos de circo de siempre, a menos que se planee encerrar al ministro de magia británico en una jaula para que la gente lo observe con asombro mañana, inevitablemente se volverá aburrido. La razón por la que el circo de los cazadores furtivos empezó a decaer era la misma. Todos repetían los mismos trucos de siempre, ya no había nada atractivo. Así que, por supuesto, deben aprender de excelentes tecnologías avanzadas, como los parques de atracciones mugles, con norías, montañas rusas, elefantes voladores y demás. Añadiendo algunos elementos mágicos, no es demasiado difícil lograrlo con magia. El único problema son los recursos laborales necesarios para el mantenimiento, pero lo único que no les falta es mano de obra. Aparte de los hombres lobo, hay unos 788 magos normales. Todos ellos son remunerados y no tienen prejuicios excesivos contra los hombres lobo. Muchos incluso son familiares de hombres lobo. Sí, aunque la licantropía es hereditaria, no es una certeza, y muchos familiares pueden ser ancestros, por lo que William ahora tiene una población excedente. Allí está la zona industrial y la zona del circo. Mundungus condujo a William hasta la cima de una noria mágica, señalando una zona delimitada aparte con tiendas de campaña que conformaban la estructura original del circo. A esto se añadieron un criadero de acromántulas, un pastizal de erumpent y un criadero de serpientes pájaro. Además, estas criaturas mágicas son todas de gran valor, como el veneno de la acromántula y las cáscaras de huevo plateadas de la serpiente pájaro. Al contemplar el campamento iluminado, o mejor dicho, el parque que se extendía abajo, William asintió con aprobación. Parece que Mundungus, además de ser astuto y taimado como lo describió Lupin, puede lograr mucho con una motivación lo suficientemente fuerte, y William es precisamente la persona indicada para desempeñar ese papel. Entonces, parece que no necesita estafar a la familia Malfoy para mantener el circo. William se frotó la barbilla, reflexionando por un momento. De acuerdo, entonces despluma a la familia Malfoy para financiar su bóveda privada. Sí, decisión tomada con gusto. Mientras recorría el parque de atracciones completamente equipado, William asintió con satisfacción. Como magos, no necesitan mucha portabilidad. Siempre que los costos laborales sean suficientes, pueden empacar todo y llevarlo de vuelta al Reino Unido. De hecho, eso fue lo que hizo el Circo del Cielo Estrellado hace un tiempo. Aunque el propósito fundamental era diferente, William no impidió que su plan original de gira europea lograra, en última instancia, el efecto que deseaba. Muy bien, sigan reuniendo tropas de esta manera, y cuando llegue el momento oportuno, ataquen la base de Old Bay.
Sentado en la oficina más grande de la carpa central, William acariciaba suavemente al bonito gatito que tenía en brazos, con un tono tranquilo. ¿Sí? Aunque solo comprendía la mitad, Mundungus respondió con energía. Entonces, ¿qué hay del otro asunto? William asintió, frotándose la frente y cambiando de tema. Ya he enviado a alguien a investigar. Hay algo, pero no se atrevió a acercarse. Mundungus desplegó rápidamente un mapa previamente preparado en la pizarra que tenía detrás, un mapa de las montañas del Olimpo, con el pico más alto, el pico Miticas, marcado con un círculo rojo, y señaló ese lugar mientras seguía explicándole los detalles a William. De acuerdo, iré personalmente. William asintió, dejando al gatito en sus brazos. Inicialmente pensó que el cristal Seike estaba relacionado con la mitología del antiguo Egipto, pero no esperaba que Hermione y su primera pista apuntara directamente al otro extremo del Mediterráneo, la mitología griega, una narrativa mitológica bastante ajena a África. Quizás, William tenía una hipótesis. Si el tiempo se lo permitía, quizás también visitaría el norte de Europa. La conversación se interrumpió, y cuando Mundungus se despidió, la puerta, que estaba cerrada herméticamente, se abrió desde afuera. Un mensajero vestido como un personaje no jugable genérico entró, hizo una leve reverencia a Mundungus y dijo: «Jefe, hemos encontrado pistas sobre ese grandullón». «Vaya, de verdad tiene diálogos». William frunció el ceño. «¿Qué grandulón?» «Señor, es un perro grande». Al observar a William sentado en la silla principal, este personaje no jugable no recurrió a los típicos clichés de quién eres. ¿Por qué debería decírtelo? Seguido de Mundungus diciendo: «Este es nuestro verdadero jefe, estás despedido», sino que, en cambio, explicó la situación con obediencia. Tras escuchar la presentación del hombre, William no pudo evitar arquear una ceja. Al ver al Niffler que lo abrazaba mientras contaba sus tesoros, lo recogió, y de su espalda brotaron alas doradas. Con un sordo estruendo, la figura de William atravesó el techo de la tienda y desapareció en el cielo nocturno. «No hace falta que vengan, yo me encargo de ese tipo, es un ángel». La tercera línea del NPC contenía una sorpresa sin igual, mirando al pájaro gigante que desaparecía, no, al hombre pájaro, sintiendo que su mandíbula se dislocaba ligeramente. «Yo tampoco lo sé». Mundungus guardó silencio un instante, luego negó con la cabeza, desconcertado. Tras un largo silencio, finalmente volvió a hablar. «Ve y busca un par de artesanos para que remienden la parte superior de la tienda». Admirando las alas doradas desplegadas tras él, escuchando el viento y los truenos a su alrededor, William asintió con buen humor. En efecto, gracias a la magia ancestral, su animago es completamente diferente a lo habitual. El tabú casi intocable para todos los poseedores de animagos, la transformación en medio animago es sencillo para él. Puede controlarse para que le crezcan solo un par de alas, una cola o garras. Incluso puede transformar la cabeza de un pájaro. Ahora es un verdadero hombre pájaro. Cada estructura del cuerpo del pájaro del trueno se refleja en él. Lo que transformó fue precisamente el segundo par de alas junto al pájaro del trueno, que surgieron de su sexto par de costillas. Por supuesto, no es que no quiera transformar el par más grande. Es solo que esas alas se corresponden con sus brazos. Contemplando el frondoso bosque a sus pies, William descendió lentamente, batiendo sus alas para mantenerse en las copas de los árboles, siguiendo la ruta indicada por el PNJ y buscando poco a poco. Un brillo azul apareció en sus ojos y, pronto, encontró su objetivo. Nueva Pokédex de Pokémon. Guau guau guau, al ver al perro de tres cabezas meneando la cola pidiendo comida frente a él, William no pudo evitar sonreír. ¡Qué ejemplar tan grande! Sin duda, una criatura excepcional. Aunque había oído hablar de la biodiversidad de Grecia, esta confirmaba su reputación. Incluso tenían un perro de tres cabezas, y uno adulto, además. Genial, ahora debería ponerte un nombre. William observó al perro de tres cabezas, de un negro puro, al que habían cogido hasta el tamaño de su pantorrilla, y reflexionó un momento. Mientras tanto, Kabuda se posó en su hombro con una expresión de regocijo ante la desgracia ajena.
Chirrido. Con la habilidad de su amo para poner nombres, probablemente terminaría llamándolo algo como peludito o negrito. Te llamaré Coldobstorets entonces. Guau guau. Chirrido. Los ojos de Kabuda se abrieron de par en par, mirando a William con incredulidad, sin siquiera percatarse de la roca brillante que se le escapaba de las manos. Esto siquiera coincide con el estilo. Pero tienes 3 cabezas, vamos a inventar algunos apodos. Gran Peludo, Segundo Peludo y Xiaomin. Chirrido, bien, aunque no sabía por qué la cabeza de la izquierda no se llamaba Fluffy 3, sino Xiaomin, al final encajaba con el estilo por el que William era conocido. Kabuda suspiró aliviado en secreto. Seguramente todo el asunto de Koldoff era una excepción. ¿Piensas quedarte aquí a hacer tus deberes? El cielo comenzaba a clarear, y William, que acababa de cambiarse de ropa, miró a un Niffler que sostenía un bolígrafo y estaba de pie sobre la mesa, escribiendo furiosamente. Chirrido, chirrido. Kabuda, agarrando su pata, dijo con entusiasmo. William comprendió su significado. No estudiar es como morir. Muy bien, eso es ambicioso. William esbozó una leve sonrisa mientras le daba una palmadita en la cabeza a Kabuda, echando un vistazo al documento casi terminado, y sonrió levemente. En cuanto a tu tarea, ¿cuánto te queda por hacer? Chirrido, chirrido. Kabuda contó exageradamente con su pata durante un buen rato, y luego, con cierta vacilación, dio una cantidad que podría completar en mediodía. Ah, ya veo, muy bien entonces. Chirrido, chirrido. Al recibir una respuesta positiva, Kabuda palmeó con entusiasmo el bolsillo de su vientre. Sin embargo, su alegría duró poco, pues las siguientes palabras de William lo sumieron en la desesperación. William se agachó de repente, abrió una maleta y sacó una pila de completos cuadernos de ejercicios. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Ya que te gusta tanto estudiar, ¿por qué no haces también estas cosas? Aunque William habló con una sonrisa, Kabuda sintió que era como la sonrisa del diablo. Sabiendo que su engaño había sido descubierto, el Niffler bajó la cabeza con desánimo. Chirrido, HMPH, es demasiado tarde para cambiar de opinión ahora. No puedes estar hablando en serio, ¿verdad? William dio un ligero golpecito a la pila de libros de práctica, apilados casi tan altos como la altura del Niffler, y dijo con calma. Una vez que te decides hacer algo, debes llevarlo hasta el final, alma que siempre piensa en ti misma. Chirrido. Buena suerte, voy a pasear a los perros, volveré por la noche. Mientras William hablaba, agarró la correa y se hizo a un lado. Se quedó frente a las 3 cabezas de perro, todas jadeando y mirándolo fijamente, y luego se sumió en sus pensamientos. Al final, tras una breve reflexión, William ató la correa a la cabeza del medio, al cuello de Fluffy, pensando que así lograría mantener el equilibrio. Sí, tendrá que fabricar una correa a medida para el perro de 3 cabezas cuando regrese, aunque se pregunta si estas 3 cabezas tendrán sus propios pensamientos, como la serpiente rúnica. Antes de que la pregunta de William pudiera formularse por completo en su mente, vio a Fluffy, ahora con la correa puesta, lanzando una mirada de suficiencia a las otras 2 cabezas. De acuerdo, confirmado. Guau guau, al ver a Ermao y Xiaomin, aterrorizados por la altura, revolcándose de miedo, William, tras haber recuperado su forma humana, retrocedió ligeramente con desdén. Vaya, parece que la fortaleza psicológica de 2 de estas cabezas necesita mejorar. Al notar a la cabeza del medio, Fluffy, con una expresión de rectitud y sin mostrar miedo, William asintió con aprobación. Guau. Tras presenciar cómo Fluffy les daba una lección a sus 2 hermanos, William finalmente apartó la mirada de la disputa interna de las 3 cabezas y contempló la cima de la montaña, algo desolada, que se extendía ante él. La nieve inmaculada se acumulaba en la cumbre, una extensión nevada que permanecía intacta desde hacía años y que reflejaba una luz deslumbrante. Los vientos huracanados aullaban, intensificándose con la altitud, con tal fuerza que William podría tener dificultades para mantenerse en pie sin controlarse con magia. Claro que la razón principal era que llevaba una túnica negra grande y holgada.
Por supuesto, no estaba intentando imitar el estilo de Snape, con la túnica al viento. Necesitaba la túnica para ocultarse. Pensando esto, William sacó de su bolsillo un cristal gris oscuro. Frunciendo el ceño, presionó los dedos e inyectó poder mágico en el cristal, que comenzó a emitir un tenue resplandor rojo, y un complejo círculo mágico apareció sobre la palma de su mano. Zumbido, entonces, con un zumbido en la mente, William se movió con un pensamiento. Su figura desapareció y reapareció en el centro del claro en la cima de la montaña. Luego agitó su varita mágica, invocando una ráfaga de viento más fuerte que la de la montaña, que despejó la espesa nieve del suelo. Al instante siguiente, apareció ante sí un enorme cristal surcado por los restos de nieve. Era un patrón complejo, parecido a un círculo mágico, y la placa de matriz estaba hecha del mismo cristal Seik que la que tenía en la mano. Pensé que mi pieza ya era lo suficientemente grande. William frunció el ceño, recorriendo con la mirada la piedra Seik bajo sus pies. Se agachó y presionó suavemente el cristal con la mano. Zumbido, un flujo carmesí se extendió desde su palma, formando rápidamente un círculo mágico más grande que el anterior. Sin embargo, el círculo se hizo añicos inesperadamente y sin previo aviso. No fue realmente sin previo aviso. William giró la cabeza, observando una pequeña esquina que faltaba en el borde del cristal. De ninguna manera. William frunció el ceño, examinando instintivamente la piedra Seik que tenía en la mano, y luego la colocó con cuidado contra la esquina que faltaba. Como era de esperar, no encajaba, y William suspiró aliviado. Por suerte no encajaba, de lo contrario habría empezado a pensar que alguien lo estaba empujando hasta allí. Después de todo, esta piedra la había arrebatado de las pirámides de Egipto. Si coincidiera con el hueco en la cima del monte Olimpo, sería ridículo. Además, aunque la piedra Seik que poseía era pequeña, en comparación, su círculo mágico estaba completo. ¿Cómo podía coincidir con esta enorme placa de matriz, claramente incompleta? Evidentemente, el cristal no era uno que él hubiera encontrado, y tal vez ni siquiera podría encontrarlo. Esto no es un juego con misiones que lo guíen. ¿Por dónde empezaría a buscar? Pero entonces, ¿acaso eso no lo hace imposible? William no pudo evitar fruncir el ceño. Se había esforzado tanto para volar a Grecia, no para encontrarse con un callejón sin salida. Ahora tenía que encontrar la manera de abrir aquello. Dado que el círculo mágico estaba incompleto, debía encontrar la forma de completarlo. Un momento, ¿por qué completarlo? Al pensar en esto, las cejas de William se relajaron al instante. Comprar patrones de matriz faltantes no es realmente difícil. Primero, moldea la piedra en su mano para que encaje con la parte faltante, luego borra los patrones de matriz dentro de la piedra pequeña y, finalmente, deduce a partir de las partes intactas de la piedra grande. Como un sabelotodo que ha estudiado runas antiguas durante 2 años y medio, ha desarrollado un montón de usos prácticos y ha sacado la máxima nota en los exámenes NEUT. Deducir estos patrones rúnicos similares a las runas antiguas fue pan comido, pero ¿para qué molestarse con todo esto? William retrocedió 2 pasos, luego apartó a Fluffy, que no paraba de sacar la lengua, y apuntó su varita mágica en diagonal hacia el suelo. Confringo. Aunque, gracias al poder aumentado por la magia antigua, el hechizo Confringo borró casi instantáneamente el patrón de líneas perfectamente incrustado en el suelo frente a él, revelando el suelo inmaculado que había debajo, ya que apuntó específicamente a las juntas. Hubo una fluctuación mágica. Al observar la tierra aparentemente común, William primero usó un hechizo de levitación para guardar la piedra Seik, que era casi tan alta como él, en su bolsillo, luego empuñó su varita mágica y avanzó suavemente con sus pasos, 1 paso, 2 pasos, 1 paso, 2 pasos, aparentemente. Finalmente, en el instante en que llegó al punto crítico, la visión de William se nubló por un momento. Al instante siguiente, un vasto templo que desprendía el sabor de la antigua Grecia apareció ante sus ojos. Sin embargo, tenía un aspecto algo peculiar. Al contemplar el templo blanco que colgaba boca abajo en el cielo, William quedó momentáneamente atónito. ¿Cómo se llegaba hasta allí?
Tras un instante de vacilación, William cogió en brazos a la asustada Fluffy, puso un pie en los escalones y, al momento siguiente, una fuerte sensación de vértigo lo invadió de repente. Entonces se dio cuenta bruscamente. El mundo se había puesto patas arriba. El templo, que antes parecía estar al revés, ahora se veía normal ante sus ojos, y los picos y la nieve que antes había pisado ahora estaban sobre su cabeza. El infinito cielo azul profundo y el sol quedaron aplastados bajo sus pies. El repentino cambio de perspectiva lo dejó un poco mareado, pero se adaptó rápidamente. Guau, bueno, parece que la acrofobia ha empeorado. Al ver las expresiones de terror de Fluffy y Xiaomi en sus brazos, William optó por acariciar la cabeza de Fluffy, y este favoritismo provocó el descontento de las otras dos cabezas de perro cercanas, que dejaron de lloriquear e intentaron frotar su hocico contra la palma de William. Genial, plan exitoso. De esta manera, olvidarían su acrofobia. Aprovechando la distracción de las cabezas de los perros, William aceleró el paso con decisión, recorriendo rápidamente los estrechos escalones blancos y llegando a la plataforma final antes del templo. Tras dejar a Fluffy en el suelo para que pudiera corretear libremente un rato, la mirada de William comenzó a escudriñar los alrededores. Un templo típico de estilo griego, similar a las ruinas de los templos de Zeus y era en los alrededores de Atenas, aunque su tamaño y escala eran mucho más completos. Lo rodeaban numerosas e imponentes columnas de piedra blanca, y la cúpula semicircular estaba decorada con grabados dorados, mientras que el suelo de mármol negro reflejaba una luz fría. Pero a diferencia de esas ruinas repletas de muros derruidos, este templo tenía otra diferencia significativa. Esto es, oro puro. Al contemplar la colosal y deslumbrante estatua que tenía delante, las comisuras de los labios de William se cubrieron involuntariamente de saliva de felicidad. Una estatua de oro puro de 7 u 8 metros de altura, además del pedestal de mármol, estaba incrustada con marfil y piedras preciosas de un valor incalculable. William vaciló, al diablo con la vacilación. Incluso un segundo de duda era una falta de respeto a su propio tesoro, así que William agitó la mano con decisión, y una ráfaga de sombras salió disparada de su bolsillo. Chirrido. El escuadrón Niffler, que estaba en pleno funcionamiento, se reunió rápidamente, se presentó y comenzó el combate. El oro era demasiado pesado para moverlo, así que el equipo decidió retirar primero las gemas brillantes y el marfil. Todos los Niffler que trabajaban arduamente tenían los ojos brillantes, lo que demostraba la diferencia entre convertir un pasatiempo en un trabajo y considerar un trabajo como un pasatiempo. ¿Qué? Pregunta si hacer esto profanaría a los dioses. Jaja. Tras rescatar a Norbert, que dormía plácidamente, de su bolsillo, William lo manipuló con un hechizo de levitación para explorar el templo circundante. Siendo resistente y de piel gruesa, era la mejor opción para investigar mecanismos, pero afortunadamente, William no encontró nada inusual cerca. Así pues, liberó sin dudarlo a los Nifflers y les tomó una foto con su cámara mágica. Al ver a los atareados Nifflers en la foto, William asintió con satisfacción. Traer esa foto de vuelta haría que el pequeño bribón de Kabuda se muriera de envidia. Bien merecido por ser astuto, holgazán y vago. Al ver a los pequeños absortos en sus tareas, William condujo a Norbert y Fluffy, recién despertados, hacia las profundidades del templo. Columnas de piedra blanca, semejantes al jade, separaban numerosas estatuas. A decir verdad, William apenas reconocía a ninguna, pues la mayoría vestían escasamente y tenían el pelo hasta los hombros y si no fuera por los rasgos físicos distintivos de muchas estatuas, William ni siquiera sería capaz de distinguir el género de estas esculturas. La razón es sencilla. Todas las estatuas, por algún motivo desconocido, tenían rostros que eran simples bloques lisos de oro, desprovistos de rasgos faciales, como si siempre hubieran sido así. Por lo tanto, William, que tenía escasos conocimientos sobre las relaciones sumamente intrincadas de la mitología griega, tenía aún menos posibilidades de identificar estas estatuas, salvo la última. Guillermo detuvo sus pasos, alzando la cabeza para contemplar la estatua que tenía delante.
Una figura de más de 10 metros de altura, coronada con una corona de olivo de oro, sentada en un gran trono de cedro, con un rayo en la mano izquierda y un cetro dorado en la derecha. A su lado se alzaba un águila. Lo más importante es que esta estatua tenía rasgos faciales. Zeus. Sin dudarlo, William reconoció rápidamente la identidad de la estatua. Nada menos que el señor de la mitología griega famoso por sus numerosas esposas. Dicen que incluso se transformaba en cisne y en toro para engañar a las jóvenes. No tan bueno como Loki caballo. Mientras se frotaba la barbilla y murmuraba para sí mismo, William comenzó a escudriñar los alrededores. Si lo único que había allí eran esas estatuas con incrustaciones de gemas, aparte de engordar su pequeña bóveda, parecían inútiles. Mejor sigue buscando. Justo cuando William estaba contemplando el templo repleto de estatuas, una exclamación repentina y sorprendida llegó a sus oídos. ¿Qué son estas cosas? La sorpresa y la ira en la voz del anciano hicieron que William girara la cabeza instintivamente, pero unas columnas de piedra le impedían ver. Acto seguido, se escabulló sigilosamente tras una columna y echó un vistazo hacia la gran entrada. Vio que varios invitados inesperados habían aparecido en el lugar de trabajo de los Nifflers. A diferencia de William, que vestía una túnica negra, ellos llevaban ropas completamente blancas. Aparte de no revelar mucho, eran indistinguibles de las estatuas que los rodeaban. ¿De dónde proceden? William se quedó atónito por un momento, pero se abstuvo de mostrarse, continuando oculto y observando. Aparentemente, esas personas tenían dificultades para controlar sus emociones, ya que agitaban las manos para atrapar a los atareados Nifflers en las estatuas uno por uno. ¿Están robando gemas? Al ver al Niffler cubriendo desesperadamente su bolsa con la mano, el hombre que iba al frente quedó momentáneamente desconcertado, y luego sacudió vigorosamente las patas del Niffler. Al instante siguiente, un montón de gemas multicolores y marfil cayeron al suelo de mármol con un crujido. Por alguna razón, todos los presentes se quedaron paralizados por un instante. Agarrando mis Nifflers. Detrás del pilar, William frunció el ceño al ver a esas figuras vestidas de blanco recogiendo joyas, robando su pequeña bóveda. Muy bien. William miró al perro y al dragón que estaban a sus pies, absortos en sus pensamientos, y los empujó con el dedo del pie. Vayan, denles una sorpresa. Andreus Sófocles, antiguo gran sacerdote del Salón Divino del Olimpo, ministro de magia del Ministerio de Magia griego e hijo de Arsen Sócrates, presidente del Comité de Magia de Europa del Este, asume hoy, 22 de diciembre de 1993, el cargo que ocupaba su padre y toma posesión oficialmente del mismo. Luego, tras ayunar, rezar, bañarse, cambiarse de ropa y recibir de manos de su padre el cetro que simbolizaba la autoridad divina, descubrió que, la puerta del salón divino de su familia había sido forzada. ¿En serio? No podría haber ocurrido tan solo un día después. Aunque el clan Sócrates ostenta la posición hereditaria de servidor divino, a medida que la fe se desvanece, la autoridad divina se ha convertido en una mera herramienta para que los mortales luchen por el poder. Andreus sabe bien que su ascenso sin contratiempos a esta posición no tiene nada que ver con su fuerza o conocimiento, sino únicamente con el hecho de que nació más rápido que sus otros hermanos. Después de todo, numerosos indicios sugieren que aquellos que en diversos mitos fueron representados como dioses podrían no haber sido más que poderosos hechiceros. En aquella época, por no hablar de las varitas mágicas, ni siquiera el sistema de hechizos estaba perfeccionado, y la mayoría de las personas con sangre de mago vivían como muggles o, debido a ciertos acontecimientos, degeneraban en los legendarios demonios, obscurus. Por lo tanto, era bastante natural que aquellos magos con un talento extraordinario poseyeran la capacidad de invocar el viento y la lluvia, y naturalmente, se convirtieron en los dioses venerados por el mundo. Esta es una opinión común entre la mayoría de los investigadores del reino mágico. Así pues, en comparación con los mortales devotos, los magos sienten mucha menos reverencia por los dioses. Por supuesto, el poder de estos siervos divinos provenía de la autoridad divina.
Si bien siglos de arduo trabajo han arraigado profundamente a su familia en el ministerio de magia, como siervos divinos, cualquier falta de respeto hacia los dioses es inaceptable, por no hablar de que profanen el salón divino de sus propios dioses. ¿Tiene esto sentido? Claramente han ocultado muy bien la entrada al salón divino. Bueno, más que un salón divino, se parece más a la bóveda del tesoro del clan de Sócrates. Así pues, tras concluir apresuradamente la ceremonia de sucesión, Andreu condujo rápidamente a los aurores del Ministerio de Magia al Monte Olimpo. El lugar aún se encuentra a cierta distancia de Atenas, por lo que el Ministerio de Magia griego siempre tiene trasladores a mano para viajar entre ambos lugares. Tras un trayecto conmovedor, soportaron el mareo y se apresuraron a subir a la cima de Míticas, para finalmente caer en un estado de desconcierto al llegar a la cumbre. ¿Dónde está la piedra divina? ¿A dónde fue a parar esa enorme piedra divina que estaba aquí antes? Con la mirada fija en el terreno rocoso y lleno de hoyos que tenía delante, Andreu se sumió en profundos pensamientos. Ministro. Por otro lado, dado que también era el día de la sucesión, el jefe de la oficina de aurores, Notus, también vestido con una túnica blanca, se volvió para mirar al pensativo Andreu y le preguntó en voz baja. Subamos a echar un vistazo. Andreu hizo una pausa por un instante, y luego protegió con decisión a los aurores mientras los guiaba por el impoluto escalón. Por muchas veces que lo hubieran experimentado, el brusco cambio gravitacional aún los dejaba algo desorientados. Andreu se frotó la sien, intentando no mirar el vacío azul celeste que flanqueaba las escaleras mientras avanzaban con cautela, divisando la puerta ligeramente entreabierta del salón divino. ¿Qué es ese ruido de dentro? Apoyados en el marco de la puerta, un grupo de aurores espiaban el interior del salón divino como ladrones, mientras Andreu presionaba la cabeza de la persona que tenía delante y estiraba el cuello hacia adelante para mirar. ¿Qué son esas cosas? Al contemplar la multitud de orugas de distintos colores que se aferraban a las estatuas de los dioses, una oleada de ira se apoderó de Andreu. Por supuesto, nadie sabía si esta ira estaba dirigida a los objetos blasfemos o a la profanación de su propia propiedad. En cualquier caso, haciendo caso omiso de la interferencia de sus subordinados, Andreu abrió la puerta y entró en el salón divino. Observando los diligentes bultos negros, alzó su varita mágica con fuerza. Acció. Al segundo siguiente, el nifler marrón que se aferraba a los músculos pectorales de la diosa del arte, la musa, alzó el vuelo, describiendo un arco en el aire, hasta la mano de Andreu. ¿Qué criatura sois? Conmocionado y enfurecido, Andreu reconoció sin duda al pequeño ser que se debatía como un nifler, pero en ese momento, la pregunta acentuó aún más su irritación. Sacudió con fuerza las patas del nifler, y unas coloridas gemas cayeron de su bolsa al suelo. ¿Están robando las gemas? Recogiendo las gemas y el marfil caídos del suelo, y viendo las vastas extensiones de estatuas de dioses desnudas a su alrededor, Andreu sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¿De dónde demonios han salido estos bastardos? Ministro, esa entrada, no podría haber sido excavada por un nifler. Notus señaló de inmediato, mientras el grupo miraba a su alrededor antes de agitar sus varitas, haciendo que los niflers se desprendieran de las estatuas y las sostuvieran en sus brazos, las innumerables gemas casi formando una pequeña montaña en el suelo. Maldita sea, eso es muchísimo dinero. Al contemplar aquellas gemas de colores deslumbrantes, todos los aurores, excepto Notus, no pudieron evitar tragar saliva. Sabían que el clan Sócrates era rico, pero jamás habían imaginado que su riqueza fuera tan desmesurada. Después de todo, el salón divino era su propiedad privada, inviolablemente sagrado. Búsqueda. El dueño de estos niflers debe estar todavía dentro. Al ver las estatuas más intactas en el interior, Andreu metió el nifler que tenía en la mano en un bolsillo, sujetando su varita mágica con cautela, y protegiendo una vez más a los aurores que tenía delante. Entonces, formaron una formación y comenzaron a avanzar con cautela hacia el interior del salón divino, capturando ocasionalmente algunos niflers extraviados por el camino, hasta que finalmente divisaron la estatua de Zeus ubicada en el extremo más interno del salón.
Al contemplar la estatua, aún majestuosa y perfectamente intacta, los aurores no pudieron evitar fruncir el ceño profundamente. ¿Dónde está? William preguntó instintivamente, mirando a su alrededor mientras su mano regordeta apretaba su varita mágica, cubierta por una fina capa de sudor. Podría haber usado el encantamiento de desilusión. Rebelio. Como auror experimentado, Notus captó la indirecta rápidamente. Primero miró el esneacoscope, que giraba frenéticamente y parpadeaba en su pecho. Al instante siguiente, su varita mágica se agitó con fuerza, enviando una onda de luz transparente casi tangible hacia la izquierda. Los demás aurores reaccionaron con rapidez, lanzando una ráfaga de hechizos reveladores desde todas direcciones. Por aquí. Un auror apostado a la derecha pareció detectar algo. Agitó su varita, lanzando un hechizo escarlata hacia un pilar de piedra cercano. La cal estalló y una figura oscura cayó de detrás del pilar, sacudiendo la cabeza y luchando por ponerse de pie. Un perro de 3 cabezas. Tan pequeño. Al ver a la criatura, que parecía tan rara que solo se rumoreaba que existía, William parpadeó desconcertado. ¡Guau! ¡Guau guau guau! El perro de 3 cabezas, apenas tan alto como las pantorrillas de todos, corrió hacia el grupo de una manera adorable. Pero en apenas 2 segundos, las sonrisas en los rostros del grupo desaparecieron al instante. La razón era evidente, ya que el antes pequeño perro de 3 cabezas comenzó a crecer proporcionalmente, su figura superó rápidamente los 3 metros, sin señales de detenerse. Rugido, el ladrido, antes encantador, se había vuelto aterrador. Los profundos sonidos retumbaban en el pecho de todos con cada paso del perro de 3 cabezas. ¡Ataquen! Rugió la voz de Notus entre la multitud, y al instante siguiente, una lluvia torrencial de hechizos salió disparada de las puntas de las varitas de los aurores, apuntando al rostro del perro de 3 cabezas. Clan clan, el sonido nítido y cristalino del metal chocando resonó mientras el perro de 3 cabezas se sacudía instintivamente en respuesta a los hechizos. Una tenue barrera azul los repelió a todos, mientras innumerables maldiciones explosivas estallaban contra los pilares de piedra circundantes, levantando columnas de polvo. Rugido. Para entonces, el perro de 3 cabezas se había abalanzado sobre la multitud. Su figura, que ahora se alzaba a más de 5 metros de altura, dominaba incluso a los trolls más grandes. Brillantes llamas escarlata brotaban de las puntas de sus 3 cabezas, convergiendo y extendiéndose hasta la base de su cola. Al contemplar a la bestia que parecía haber salido del infierno, a todos les temblaban las piernas. Ser y Cerbero. Como siervo divino del Olimpo, Andreu reconoció fácilmente al legendario perro del infierno que, según se decía, custodiaba el inframundo. Al oír su voz temblorosa, el otrora feroz perro de 3 cabezas detuvo instintivamente sus 2 cabezas atacantes, mirando con cierta confusión a los débiles humanos que tenía delante. Perro tonto. Al ver a las 3 cabezas de perro quedarse atónitas con solo oír sus nombres, William, escondido tras la estatua de Zeus, no pudo evitar darse una palmada en la frente. ¿Acaso no era ese el nombre que habían inventado el día anterior? ¿Cómo podían recordarlo también tan pronto? En efecto, al nombrar las cosas, uno debería elegir nombres que a otros no se les ocurran rápidamente, y mientras estos pensamientos le pasaban por la cabeza, William pateó a Norbert, que estaba a sus pies, diciéndole: «Date prisa, deja de perder el tiempo». Rugido y el rebelde Norbert suspiró débilmente, y su forma también comenzó a expandirse, desplegándose mientras cabezas brotaban de su cuello una tras otra, hasta que su pata delantera pisó el rostro de la estatua de Zeus, luciendo un total de 9 cabezas. Entonces, desplegó sus alas, Rugido. El rugido agudo y resonante sobresaltó a muchos aurores que habían quedado paralizados por el sabueso infernal. Instintivamente alzaron la vista y entonces, 3 aurores se desmayaron en el acto. Los pocos que quedaban tampoco parecían estar bien. Andreu abrió la boca, con la mirada perdida. «¿Hidra? ¿El inframundo? ¿Nos está atacando el inframundo?» Tras murmurar estas palabras, Andreu también se desmayó. Al ver a los aurores inconscientes y dispersos, el único que seguía en pie, Notus, sintió que las piernas le flaqueaban.
Jeje. Al ver que su retorcido humor daba resultado, William no pudo evitar reírse entre dientes. Por supuesto, no había usado técnicas de transfiguración para darle Norbert 9 cabezas reales ni prenderle fuego el trasero de Fluffy, sino que había utilizado magia antigua entrelazada con oclumancia para crear una técnica de cegamiento, alterando sutilmente lo que otros veían. Pero las modificaciones no fueron extensas, para evitar que otros detectaran fácilmente los fallos de la ilusión. Dada la situación actual, este grupo ya no podía reaccionar adecuadamente. El único Auror que permanecía en pie dirigió su mirada hacia William. La suave risa que emitió apenas se notó, pero Notus la captó con claridad y, armándose de valor, blandió su varita. O puño. Engorgió. Docenas de canarios del tamaño de balones de baloncesto salieron volando de la varita del hombre. Cada cabeza de Cerbero y una de las 9 cabezas de Hidra fueron capturadas al instante. Los diminutos pájaros dorados captaron perfectamente su atención, y él rápidamente usó su varita para atar un manojo de finos hilos alrededor de la cintura de cada Auror. Luego, su figura se retiró velozmente por un camino despejado. Crucio. Mientras el hombre se concentraba en retirarse rápidamente, una figura apareció de repente. Una maldición de un blanco espantoso salió disparada, y Notus, instintivamente, protegió al ministro con su mano derecha. Andreu, que había estado inconsciente, despertó inmediatamente al ser alcanzado por la maldición y por desgracia, el breve despertar duró menos de 3 segundos. Puaj y la mano temblorosa del hombre cerró sus párpados una vez más. ¿Quién eres? Al ver aparecer ante él a la figura encapuchada, Notus sintió un escalofrío. Vio el reluciente suelo de mármol negro, pues las bestias legendarias lo habían acorralado contra él, mientras la respiración pesada del perro de 3 cabezas le golpeaba la nuca, dejándole un aliento rancio. ¿Quiénes sois vosotros? Una voz ronca y desagradable emanaba de la túnica negra. Soy el jefe de la oficina de aurores del Ministerio de Magia griego, Notus Sófocles. El hombre declaró con voz solemne. Mientras hablaba, bajó la mirada hacia la figura regordeta, adorablemente espantosa, que sostenía en la mano. Este es mi hermano mayor, el ministro de magia, Andrés Sófocles. Ahora dime, ¿quién eres tú? El Ministerio de Magia, deberías reconocerme. La silueta habló mientras se quitaba la capucha, dejando al descubierto la nuca, blanca como la tiza y sin pelo, con ojos carmesí de pupilas rasgadas, semejantes a los de una serpiente. Su boca se curvó ligeramente, mostrando unos dientes afilados y malvados. Soy Voldemort, y por la presente te concedo el privilegio de llamarme maestro. Es hora de hacer cosplay. En el mundo exterior, las identidades se asignan de forma autoimpuesta. Achú. En el extremo de la selva albanesa, una criatura parecida a un murciélago, posada en la cima de un árbol, estornudó repentinamente sin previo aviso. Entrecerró sus ojos carmesí, impasible ante el repentino estornudo, y fijó la mirada en una taberna de magos brillantemente iluminada, no muy lejos de allí. Su forma actual no podía mantenerse por mucho tiempo, así que Voldemort necesitaba encontrar un huésped humano antes de que su poder se disipara. Voldemort pensó que esta podría ser su oportunidad de oro. Desde aquella noche, hace medio año, cuando su conciencia fue invadida, una fuerza inexplicable apareció en su esencia. Tras el incidente de la piedra filosofal, que lo dejó destrozado e incapaz incluso de cambiar de forma, adquirió de alguna manera una nueva oleada de poder. Los cielos no han abandonado a Voldemort. Voldemort optó por actuar con decisión. Ya no limitado por sus formas de serpiente, y considerando la inhóspita y poco transitada selva, los métodos poco convencionales eran su mejor opción para escapar. Así, tras frecuentes transformaciones corporales, utilizó los recuerdos de Quirrell para encontrar esta taberna ubicada en las afueras de la selva albanesa. Ahora, solo necesitaba esperar una oportunidad y al divisar a una mujer sola, ebria, que se adentraba tambaleándose en la jungla tras abrir de golpe las puertas de la taberna, el murciélago esbozó una sonrisa humanoide. Final del capítulo.